Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, ingeniero. Esperemos un segundito. Ahí estaba comprobando porque por ahí me escribieron y parece que me estaba pasando yo de la hora. Entonces déjenme acomodar una cosita por aquí. Buenas noches, licenciado. Están jóvenes. Déjenme subir un video. Estamos hoy 21, 12, 21. ¿Sí? Estoy... Ya, ahí se quedó el video. Ya, ahí está creándose el video, pero haber hecho bien. A ver, vamos háganme acuerdo si en la última clase ya revisamos lo que era el PEA. Sí, ingeniero, estamos revisando el PEA. Pero sí lo terminamos de revisar, me parece. Sí, ingeniero. Quedó en organizar los grupos. Entonces, lo que habíamos quedado es que se iban a organizar grupos de máximo 5 personas y creo que sí les expliqué el tema de el porcentaje de participación. Creo que en eso habíamos quedado. De todas maneras voy a revisar rápido el tema para ver si quedó algo pendiente. Profe, una consulta. No ha habilitado la asistencia. Ya, entonces ya la voy a habilitar. A ver, este era el PEA, entonces creo que revisamos, ¿no? Que teníamos en la primera unidad lo que era la empresa, y tenemos que ver todo lo que era el ámbito de la empresa. Realmente aquí era una unidad bastante grande. En la unidad número 2, etapas del proceso administrativo, eran los tipos de planes, organización, modelos de organización, integración del recurso humano, dirección, elementos de líder, proceso de comunicación, control, enfoque del sistema de control, fuentes de medición de desempeño, tipos de control. Y en el último capítulo eran las etapas del proceso emprendedor. Y en este capítulo pues estaba la gestación, la puesta en marcha y el desarrollo inicial, ¿no? Entonces este PEA está enfocado para que ustedes tienen un enfoque emprendedor. Déjenme compartir lo del aula.
Este es matutino. Aquí está. Ya, las sesiones las voy a crear así por día, pero solamente hasta esta semana. Y para el próximo año, aquí ya nos vemos el próximo año, ahí ya las dejo configuradas de largo. Ya, a partir de este momento ya pueden marcar, así también no se olviden de poner sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat para tener doble registro de su asistencia, o sea, la asistencia de Zoom y la asistencia del aula virtual. Más importante la asistencia del aula virtual porque esa rige su porcentaje de calificación, ¿no? Entonces, eso sería lo importante. Si no hay preguntas sobre los grupos todavía tienen un tiempo para formarlo, o sea, debe ser la segunda semana más o menos del próximo año ya deberían estar conformados los grupos. O sea, tienen hasta el próximo año para armar los grupos. Bien, comencemos entonces con ya las clases como tal. Entonces estamos en Fundamentos de Administración. El objetivo de esta asignatura es poder aplicar los fundamentos del proceso administrativo, planeación, organización, integración del recurso humano, dirección y control cuando se emprendan proyectos empresariales de software de manera sistemática, ¿no? Entonces la idea es que ustedes puedan aplicar todo esto aquí cuando a ustedes les toque desarrollar. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Trabajar en equipo a través de las actividades que propongan el cambio de ideas, opiniones, el desarrollo de contenidos relacionados con el área sin ayuda del instructor. Creo que ya habíamos visto esto en el PEA. Resolver los conflictos que se pueden presentar en el ámbito laboral utilizando los conocimientos adquiridos a través de los casos presentados en el curso sin ayuda del instructor. O sea, ustedes van a ser independientes. Tercer objetivo, decidir de manera independiente acerca de las temáticas del curso utilizando la información que se ha recibido del mismo curso, ¿no? Entonces, esto es lo que se esperaría de esto de aquí, ¿no? Ya, esto aquí son los contenidos mínimos de la asignatura. Bueno, eso es lo que está en el PEA. Dice, la intención de este curso es facilitar los elementos fundamentales del proceso administrativo, o sea, para que ustedes tengan fundamentos administrativos de una empresa. Desarrollar una visión del rol de las organizaciones en interacción con el medio ambiente, es decir, que ustedes tengan una visión de las organizaciones y cómo estas organizaciones influyen en el medio ambiente. Esta unidad introduce los conceptos básicos relacionados con la administración de empresas como el componente necesario en la formación del estudiante para desempeñarse en el mundo de las organizaciones de hoy. O sea, que ustedes puedan llegar a las organizaciones con un conocimiento administrativo que les permita manejarse dentro de la empresa, ¿no? Aquí estamos viendo un mapa conceptual de lo que es la empresa. Déjenme ver si tengo el documento de Word, porque aquí está un poco opaco. Entonces, tal vez en Word lo tengo un poquito más claro. Ya, sí, ahí en Word está un poquito más claro. Déjenme switcharme a Word.
Ya, entonces aquí estamos viendo fundamentos de administración de empresa, es el nodo que inicia todo, ¿verdad? Y lo que se espera es que el fundamento de administración de empresa contiene lo que es la empresa como tal. La empresa como tal tiene que analizar su entorno empresarial, ¿verdad? Para conocerse y también tiene que identificar dentro de su entorno empresarial, una vez que lo ha analizado, tiene que identificar las oportunidades y tiene que integrar el análisis de las necesidades, ¿no? Entonces las empresas normalmente saben cuáles son las necesidades del usuario, ¿verdad? Ve alguna oportunidad, esto ocurre alrededor de la empresa y lo aprovecha, ¿no? La empresa también crea a los empresarios y la empresa también conduce a los administradores. Entonces esto es lo que está dentro de la empresa. La empresa también identifica y diferencia a los tipos de empresa, ¿verdad? Establece cuáles son sus características. Entre estas de aquí podemos tener las PAINS, las empresas agrícolas, las empresas familiares, ¿verdad? Esto es una parte de la clasificación de las empresas. Por otro lado, los fundamentos de administración organiza, administra, ¿verdad? Y analiza cómo son las administraciones de las organizaciones. También identifica la evolución de las teorías administrativas. Dentro de las teorías administrativas tenemos la teoría tradicional o clásica, tenemos la organización burocrática, la teoría de sistemas, la teoría de las relaciones humanas, la teoría de la contingencia o situacional, la teoría científica, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a abarcar como fundamentos de administración, es la empresa, eh, cómo está organizada, cuáles son los componentes que la forman, ¿verdad? Y sus principales funciones. Y también las empresas y organizaciones como tal tienen un tipo de liderazgo o un tipo de políticas, ¿no? Y esas políticas se desprenden de estas teorías de la administración. Entonces, esto es lo que vamos a ir desarrollando. Bien, ¿qué podemos decir de la empresa? Pues podemos decir que este es un grupo social, ¿verdad? Generalmente de una o varias personas que a través de la administración de los recursos que en ese momento poseen, ¿verdad? Esos recursos generalmente tienen que ver también con el capital del trabajo, es decir, con el personal que está allí involucrado. Estas empresas, con esos recursos, ¿verdad? Se proponen crear o producir bienes o servicios, y estos bienes o servicios están realizados para satisfacer alguna necesidad de la comunidad, ¿no? Mientras mayor sea esta comunidad y mientras la calidad y el costo operativo de estos bienes o servicios sean los correctos, entonces se puede decir que la empresa va a tener un buen ciclo de vida, ¿no? El conjunto de todas estas actividades, ¿verdad? De organizar la parte humana con el fin de producir bienes o servicios, entonces es lo que nosotros podemos entender como una empresa, ¿no? Entonces una empresa así a breves rasgos, pues simplemente son las personas que tienen un capital, ¿verdad? Que tienen un objetivo y que tienden a satisfacer alguna necesidad. Ya siendo un poco más formales, vamos a ver la definición tradicional de la empresa. Entonces, la teoría tradicional de la economía define a la empresa como un conjunto de recursos que se transforman en productos demandados por los consumidores. Más o menos lo que ya vimos, pero en otras palabras, ¿no? Un conjunto de recursos que se transforman en productos que son demandados por los consumidores. Desde el punto de vista de la administración, ¿verdad? Anteriormente es la economía, ahora la administración, esta se ve como una disciplina social que puede definirse como una entidad social compuesta, ¿no? O sea, es una entidad como tal, pero está compuesta por un conjunto de elementos que van a interactuar entre sí y con su entorno, ¿no? Básicamente, lo que habla es de las personas que conforman las empresas y estas personas a su vez tienen el plan de comprometerse con su entorno. ¿Qué entendemos por el entorno de la empresa? Todo lo que está fuera de sus límites, ¿no? Lo externo. Y esto de aquí es para conseguir los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos?
realmente las empresas, o la mayoría de las empresas, tiene como objetivo hacer dinero, ¿sí? O sea, tener ingresos económicos. Dice, el entorno del medio externo de la empresa juega un papel decisivo por cuanto ésta facilita o dificulta su acción. Esto es verdad. Normalmente aquí estamos hablando del mercado. Entonces, si yo me voy a vender abrigos para el frío, ¿verdad? En el desierto, entonces mi entorno pues obviamente va a ser, no va a ser el adecuado para el crecimiento de mi empresa. Pero si yo me voy a vender agua al desierto, probablemente entonces ese entorno sí me va a servir para poder desarrollar la empresa, ¿no? Por lo tanto, el entorno o la parte externa de la empresa, que más adelante definiremos como el mercado, es importante para que la empresa pueda desarrollarse. Dice, el entorno es la fuente y destino del producto, ¿no? Entonces, es hacia donde vamos a dirigir nuestros productos, ¿no? Entonces, la empresa reúne su esfuerzo para generar un producto que está destinado a ese entorno. Dice, los componentes del entorno se clasifican como sistemas así, ¿no? Entonces, el entorno no solamente es lo físico, sino que hay una combinación de elementos que pueden afectar a la empresa, ¿no? Entonces, tenemos el sistema económico. El sistema económico, o sea, que es parte de lo externo de la empresa, es la combinación de políticas, leyes y elecciones realizadas por el gobierno de un país. Entonces, los gobiernos también influyen. Los gobiernos, de hecho, son parte fundamental del éxito o fracaso de determinadas empresas. No de todas, pero sí de un gran número. Dice, con la finalidad de establecer los sistemas que determinen lo que productos y servicios deben ser producidos y cómo se deben de ser distribuidos, ¿no? Entonces, el gobierno proporciona leyes que de alguna manera influyen sobre el mercado, ¿verdad? Influyen sobre qué servicios se pueden brindar, ¿verdad? Y cómo pueden ser distribuidos, ¿no? Entonces, un gobierno puede ser muy inmiscuido, ¿verdad? En la parte económica, o hay otros que lo dejan libre, ¿no? La idea general es que la economía tiene que ser libre sin mucha intervención del gobierno. Entonces los gobiernos están allí como para evitar los monopolios que suelen ocurrir o el aprovechamiento de los empresarios cuando están fuera de control, ¿no? Pero ya en nuestro país los gobiernos lo que están viendo es la manera de generar ingresos para el propio gobierno, porque como la mayoría de nuestros gobiernos del tercer mundo no tienen tantos ingresos, entonces obviamente las empresas son una de sus principales fuentes de ingresos. Y entonces tenemos el sistema económico, tenemos el sistema tecnológico. Este sistema aquí lo constituyen los creadores, los transmisores de innovaciones. Esto puede tratarse en procesos productivos o en sistemas de comunicación e información, ¿no? O también sistemas administrativos, productos y servicios. Ya, entonces el sistema tecnológico también tiene que ver, de hecho, una de los principales bases que las empresas invierten son en su tecnología. Porque como estamos en competencia mundial, o sea, antes cuando éramos locales y estábamos solamente en el país, no, todos estábamos bajo las mismas condiciones. Pero ahora con la diversificación del mundo, donde el mercado está compuesto por el mundo, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser competitivos. Y la manera de que las empresas logren ser competitivas es con su sistema tecnológico, ¿no? Entonces, esto es un rubro importante para el crecimiento de las empresas. Tenemos también el sistema sociocultural, político y el gobierno, ¿no? Entonces, esto aquí, bueno, aquí también interviene el gobierno, dice, está constituido por una amplia gama de fenómenos socioculturales y políticos que tienen una fuerte influencia en la empresa.
Por ejemplo, digamos que yo quiero vender aquí waffles para el desayuno. Mi empresa vende waffles para el desayuno, ¿sí? Resulta que los ecuatorianos no estamos acostumbrados a los waffles. O sea, en nuestra cultura no están los waffles, ¿verdad? En nuestra cultura está el encebollado. Entonces, si yo creo una empresa que vende encebollado, probablemente voy a tener éxito aquí. Pero si yo vendo waffles, seguramente mi mercado va a estar un poco apretado y reducido, ¿no? También tenemos que ver con las políticas del gobierno. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan que a veces las empresas se quejan de que el gobierno tiene políticas que impiden el desarrollo. Entonces algunas empresas ven que los gobiernos, algunos son corruptos, o tienen una política eh, muy fuerte contra las empresas. Entonces deciden no hacer inversiones en el país y se van a otros países a hacer inversiones, ¿no? Entonces, la parte cultural política es importante porque esto también determina el éxito o fracasos que pueden tener las empresas. Por otro lado, dice que el gobierno también influye por los requerimientos legales obligatorios en el cumplimiento que establece la economía, ¿verdad? Para abastecer bienes públicos y fomenta la competencia. Entonces, un gobierno, por ejemplo, la mayoría de los gobiernos del Ecuador han sido proteccionistas, es decir, que a nuestros productos que vienen del extranjero los graban de impuestos para que no sean tan apetecibles en el mercado. Por eso es que entonces nosotros preferimos los productos nacionales que son baratos, pero tal vez de mala calidad, ¿verdad? Y los productos extranjeros que son de mejor calidad, pero que son más caros, están fuera de nuestro alcance monetario. Y esto tiene que ver con las políticas del gobierno. También a estas empresas cuando les ponen eh, muchos impuestos, muchos aranceles, muchas políticas difíciles para los empresarios extranjeros, entonces las empresas pueden decidir que el Ecuador no es un buen mercado. A veces esto el gobierno lo hace deliberadamente para alejar la competencia y proteger el mercado local, y otras veces simplemente lo hace porque está tratando de generar recursos para la sostenibilidad propia del propio gobierno, ¿sí? También es parte de la gestión política, tratar de mantener una economía, para eso están los ministros de Economía, porque tratan de mantener una economía sana, ¿verdad? Sin meter mucha mano, pero en algunas ocasiones que los empresarios generan monopolio, ¿verdad? Entonces ellos pueden intervenir para generar condiciones competitivas justas en el mercado, ¿no? Entonces, el gobierno también puede meter su mano, ¿no? Dice, toda empresa se desarrolla en un medio geográfico, ¿verdad? Ese medio geográfico va a tener una realidad social, una realidad económica y una realidad política de las cuales las empresas no pueden desentenderse. Entonces, yo no es que digo, yo me voy a poner mi empresa y voy a tener éxito porque voy a tener un buen producto. Yo tengo que ver la realidad socioeconómica donde yo quiero ingresar, ¿no? Y esto entonces es muy importante al momento de generar mi empresa. Ignorar lo que sucede en el medio que rodea a la empresa es un gran peligro. Esto se evita con la relación adecuada de la empresa con su medio, ¿no? Entonces, el consejo es de que cuando ustedes vayan a montar su empresa, ustedes presten atención a todos estos sistemas que van a influir en el éxito o fracaso de su empresa. No sé si tengan alguna pregunta, jóvenes, sobre este tema de la empresa. ¿Alguna duda, inquietud? Sería que en todo, cada antes de empezar una empresa o un negocio, habría que hacer un estudio de mercado. Generalmente se hace un estudio de mercado. Y no solamente el estudio de mercado, porque el estudio de mercado lo que ve es la potenciabilidad que tiene su producto, ¿no? También tiene que ver el medio geográfico, social, económico. Por ejemplo, no sé si ustedes han notado que cuando estamos en cambios de gobiernos, cuando se producen épocas de elecciones, bajan las publicidades de los productos y las empresas no lanzan sus productos ni nada hasta ver cuál es el candidato que gana. Entonces las empresas toman decisiones en función del candidato que ha ganado.
¿no? Deciden invertir afuera, adentro, crecer o mantenerse. Son cosas que consideran, ¿no? También está el entorno social, porque, por ejemplo, aquí en el Guayas es la provincia que mueve más la parte económica, que aquí se mueve mucho dinero. Sin embargo, la parte social, vemos que todo el mundo trata de poner negocios en Alguayas, ¿verdad? Y también tenemos que ver que el mercado de Guayas, o sea, a pesar que mueve mucho dinero, el mercado es pequeño, entonces no soporta tantas empresas nuevas o muchas empresas caen y vienen nuevas empresas. Entonces, eso también es un riesgo que hay que analizar, ¿no? También hay que ver nuestra realidad económica, la realidad económica de nuestra población la mayoría es pobre, yo diría que el 75% es económicamente bajo, entonces eso no le da mucho poder adquisitivo. Por lo tanto, si yo quiero poner una empresa aquí de venta de autos Mercedes-Benz, probablemente me vaya a la quiebra, porque esa no es la realidad. Yo tengo que vender algo que aquí la gente lo vea como producto de primera necesidad, como puede ser los alimentos o el vestido, o tal vez la educación. ¿Sí? Pero tengo que ver esa realidad económica porque, como les digo, no es solamente crear un producto y ya. ¿Alguna otra pregunta, inquietud, jóvenes? Sí, profe. Cada empresa tiene una persona ideal para que hacen ese, Cada empresa tiene una persona ideal. Generalmente las empresas tienen la que hace ese producto del mercado, la que se encarga de Ah, hacer ese análisis. ya. Aquí nosotros vamos a ver las empresas o está un poco enfocado a cómo se crean las empresas, o sea, desde el inicio, ¿no? Entonces, digamos que yo soy un empresario y que yo quiero vender botellones de agua, que yo digo que es el negocio porque la gente necesita tomar agua y el servicio del agua es malo. Y miren que ahí he hecho un estudio de geográfico, o sea, en la geografía de nuestro país, el servicio de las redes de agua es malo, ¿no? Socialmente hay que tomar agua saludable, ¿verdad? El tema de la inversión del agua no es tan caro, entonces podría decir que ese es el negocio que yo quiero montar. Y para montar esto de aquí, yo como empresario puedo yo hacer un estudio de mercado y tal vez no es lo mejor porque no soy tan experto. Yo podría contratar a una empresa que se dedica a esto y que haga el estudio de mercado por mí y obviamente pagarle los honorarios. Entonces creo que eso sería lo más acertado. Entonces sí, efectivamente hay que hacer un estudio de mercado antes de poner la empresa. Las empresas, cuando la empresa se va a crear, tiene que hacer ese estudio de mercado. Cuando la empresa ya está posicionada, ¿verdad? Es porque previamente ha hecho un estudio de mercado y si vuelve a hacer un nuevo estudio de mercado es en función del cambio de los gustos de su mercado o en función de sacar al mercado un nuevo producto, ¿no? Entonces, Como una nueva innovación. como una nueva innovación, un nuevo producto. De hecho, ustedes se habrán dado cuenta que hay muchas marcas que antes eran, por ejemplo, qué sé yo, Coca-Cola, y ahora sacan Coca-Cola Light, Coca-Cola Cero, Coca-Cola de otro sabor, Coca-Cola retornable, Coca-Cola en vidrio, o sea, sacan todas las modalidades porque han hecho estudios de mercados y lo que tratan es de el mercado, anteriormente el mercado era fácil porque el mercado era un segmento grande. Ahora el mercado, con la globalización, el mercado se ha segmentado y entonces lo que se trata es de proveer el producto para cada segmento para que esos segmentos, para que no exista una necesidad allí y no venga un competidor y supla esa necesidad y que yo ayude a que la competencia crezca, ¿no? Entonces, como empresario, y es un buen punto. Como empresario, yo no solamente tengo que ver el producto, el gobierno y todo eso, sino que tengo que ver la competencia. La competencia también forma parte del contexto de la empresa. Eh, porque si mi empresa, porque si mi empresa tiene un buen producto, pero el precio de mi producto es elevado y mi competencia tiene casi la misma calidad y su precio es más barato, obviamente yo estoy en desventaja, ¿no? Entonces, la competencia también es un factor que la empresa tiene que analizar antes de meterse al mercado.
Y eso es lo que les decía yo al inicio, el mercado del Guayas y del Ecuador es un mercado muy pequeño, ya que el poder adquisitivo es limitado, solamente el 10% de la población, hablando de manera general, es la que tiene exceso de dinero, ¿verdad? Y el 90-95% del resto, pues una gran parte vive con lo justo y otra gran parte vive en lo que es considerado pobreza. ¿Sí? Entonces no es un mercado muy bueno, ¿sí? Para poner empresas millonarias. Se pueden poner empresas, pero digamos un poco más modestas o con objetivos un poco modestos. Y bueno, creo que les estaba tocando el tema del estudio de mercado. Cuando las empresas se crean y hacen estudios para sacar nuevos productos, ¿verdad? Y ahí sí se vale. Y ustedes pueden ver, se pueden dar cuenta porque ahora las marcas tienen infinidad de productos. Por ejemplo, los champús dice para champú para cabello grasoso, para cabello seco, con acondicionador, para evitar la caspa, para evitar la caída. O sea, crean diferentes líneas porque tratan de abarcar el mercado. ¿Alguna otra inquietud, jóvenes? ¿Alguna otra pregunta o inquietud? Déjenme ver. Ya, veamos este tema rapidito, ¿no? ¿Cuáles son los elementos básicos de las empresas? ¿No? Entonces, en las empresas vamos a ver diferentes elementos que utilizan y estos elementos van a ir en función de los objetivos. Dentro de esos elementos tenemos los elementos materiales, es decir, una empresa para que exista físicamente debe tener, por ejemplo, edificios, equipos y maquinarias. Esto depende obviamente de la empresa, pero por lo general sí tienen edificios, ¿no? Aunque con la pandemia pues ya hemos visto que ha crecido lo que son las empresas virtuales. Y allí digamos que el requerimiento de materiales no es tan grande. Las empresas también pueden tener materias primas. ¿Qué son esas materias primas? Son los insumos que van a transformarse en los productos terminados, ¿no? Ejemplo de eso puede ser la madera, leche, cuero, trigo, algodón, como materia prima para poder crear los productos. Entonces, físicamente eso tiene que estar dentro de la empresa para que la empresa pueda procesar. También vamos a encontrar el material indirecto. El material indirecto son materiales que son necesarios para la producción, pero no forman parte del producto. Entonces, dentro de ese material indirecto podemos encontrar aceite, combustible, clavos, podría ser incluso papeles, ¿verdad?, de documentación para poder llevar a cabo el producto. No forman parte del producto, pero forman parte de la empresa y del motor que sirve para generar el producto. Dentro de las empresas también podemos tener productos terminados, si es una empresa de productos, entonces vamos a encontrar productos terminados y la mayoría de las empresas de nuestro país, aunque escasea, pero en concepto deberían de tener dinero, ¿no? Dinero para poder hacer inversiones y compras y solventar gastos, ¿no? Entonces estos son los materiales, los elementos materiales que encontramos en las empresas. Pero también encontramos otro elemento que es muy importante, que es el elemento humano. Dentro del elemento humano tenemos los obreros, que estos son los que ejecutan funciones, digamos, esto no piensan mucho, sino que le dicen, camina de aquí para allá, y entonces el obrero camina de aquí para allá, y generalmente no toman decisiones. Tenemos los supervisores son una especie de jefes un poco cerrados, donde tienen la función de ver que los obreros ejecuten su trabajo. Entonces el supervisor está, te dije que camines de aquí para allá. ¿Sí? Nadie te dijo que te vayas un poquito más allá o que camines de acá para allá. No, entonces ellos, los supervisores, están viendo que se cumplan las disposiciones, ¿verdad? Las obligaciones de los obreros. Tenemos también los técnicos son los que dominan la parte técnica. Esta parte técnica podría ser de sistemas, también podría tratarse de técnicos económicos. Entonces hay diferentes clasificaciones de los técnicos. Estos son personal que está especializado en algún tema y depende de cuáles sean las necesidades técnicas de la empresa para encontrarlos allí. Tenemos los contratistas. Los contratistas
son las personas que van a realizar los contratos, ¿no? Esto tendría tal vez que ver con una empresa de servicios. En una empresa de servicios se requiere generar contratos para brindar servicios. Tenemos los directivos. Los directivos es un recurso humano que son los que toman las decisiones. Estos son los responsables de las políticas que se siguen en las empresas y de poner los objetivos generales, ¿no? Por ejemplo, yo como directivo digo, bueno, en este nuevo año vamos a crecer en un 20%. Entonces yo tomé la decisión de crecer en un 20%. Obviamente tengo que haber hecho más que tomar la decisión, haber hecho un estudio de mercado y una proyección para creer que voy a llegar a ese objetivo. Entonces el contratista pues contrata todo lo que haya que contratar para el objetivo, el técnico verifica los sistemas que van a permitir llegar al objetivo, el supervisor verifica que los obreros cumplan las obligaciones que nos lleven a ese objetivo y los obreros pues simplemente trabajan, ¿verdad? Y el supervisor le dice, si antes hacía 100, ahora tienes que hacer 120, entonces el obrero hace lo que le indica. Tenemos también los elementos técnicos. Los elementos técnicos son los bienes inmateriales que tiene la empresa. Dentro de estos elementos técnicos podemos tener los sistemas de producción. Los sistemas de producción pueden estar conformados por métodos, patentes o fórmulas. Por ejemplo, en el KFC mantienen su fórmula secreta. Entonces, esa fórmula secreta no es algo físico, pero tiene un valor, ¿no? Por ejemplo, la fórmula de la Coca-Cola también no es física, pero tiene un valor y están altamente protegidas y son caras. Tenemos los sistemas de ventas como el autoservicio, el contado del crédito. Estos son métodos que vamos a cobrar, ¿no? Esto no es, bueno, en algunas de estas cosas se requiere, ¿verdad? Infraestructura física, ¿no? Pero esto lo decide la empresa. Los sistemas de finanzas, esta es la forma de obtener dinero, ya sea con capital propio o crédito. Entonces, hay que saber cómo se va a financiar la empresa. Y tenemos los sistemas de organización y administración. Estos van a mostrar la estructura de la empresa, ¿verdad? Las funciones, los niveles jerárquicos, los canales de comunicación y el clima, ¿no? Entonces, estos son los elementos técnicos que nos permiten apreciar la estructura de la empresa. ¿Preguntas, jóvenes? Preguntas, inquietudes, dudas. Ya, creo que estamos en el tope de la hora, entonces nos vamos a quedar por allí. Espero que todos hayan puesto sus dos apellidos y sus dos nombres. Bien, recién me hacen el recordatorio. Ya. Entonces nos vamos a quedar por allí. Creo que tenemos clase el próximo año, el día lunes 3 de enero. Entonces nos estamos viendo el próximo año. El día de mañana creo que tienen libre para hacer sus festejos. Entonces espero que festejen. Les agradezco por su atención. Les deseo que pasen felices fiestas en compañía de su familia. Pasen también un feliz nuevo año. Recuerden protegerse y tomar las medidas de seguridad y en la medida de lo posible eviten el acercamiento social para que se cuiden ustedes y a su familia. De mi parte, jóvenes, muchas gracias. Me voy a quedar aquí un rato más copiando su asistencia. Si ustedes gustan, pueden ya desconectarse. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, jóvenes, y nos vemos. Buenas noches, profe. Buenas noches, licenciado. Gracias, jóvenes. Ingeniero, pase bien, cuídese, que tenga un bonito fin de semana y disfrute de la fiesta. Igualmente, jóvenes. Ya, listo, jóvenes. Entonces ya copié la asistencia. De mi parte, muchas gracias. Procedo a desconectar.